tardes, soy la doctora María Tatiana Monte, presidenta de SAPRES, y les doy la bienvenida al seminario del mes de julio. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook, pueden encontrar todas nuestras actividades académicas, ahí compartimos todas nuestras actividades. También tenemos un canal de YouTube donde pueden suscribirse. En ese canal subimos las grabaciones de las charlas, el seminario de hoy está siendo grabado, así que va a estar subido a nuestro canal de YouTube. También les quiero recordar que los días jueves 4 y viernes 5 de noviembre, de 17 a 20 horas, se va a realizar el segundo congreso de nuestra sociedad. El mismo va a ser 100% virtual y gratuito. En breve vamos a estar compartiendo el programa, ¿sí? Y más información sobre el mismo y cómo poder inscribirse. Todas las preguntas, dudas o inquietudes que tengan de la presentación y que quieran hacerla a la doctora, les pido por favor que las vayan escribiendo en el chat. Luego de la presentación vamos a generar un espacio para que puedan ser contestadas. Bueno, el seminario del día de hoy está a cargo de la doctora Clelia Vico. La doctora es médica especialista en oncología clínica, ginecología y mastología, certificada en ginecología oncológica, encargada del capítulo de oncología ginecológica y mamaria de la Sociedad Argentina de Cancerología, y miembro de la International Gynecologic Cancer Society. Hoy nos va a hablar sobre cáncer de mama, nuevos tratamientos y su impacto en la fertilidad. Bueno, doctora, si quiere presentar la pantalla, ¿se acuerda cómo era? ¿Le recuerdo? Sí, primero quiero agradecerles a la doctora María Itatí Albamonte, presidente de la Sociedad Argentina para la Preservación de la Fertilidad, la invitación y a un tema interesante, extenso, súper sintético, lo puntualizaremos en algunos puntos, así que sí, vamos a compartir, vamos a ir, pantalla completa. Tengo que abrir ahora mi PowerPoint. ¿Está? Todavía no, tiene que estar pantalla completa, compartir, apretar compartir. Así lo hicimos, perfecto. Pantalla completa. Compartir. Que vuelvo para atrás. Compartir. Que no se activó compartir acá ahora. Ahora sí, compartir. Ahora voy al PowerPoint, ¿no? Exactamente, vas al PowerPoint, ahí está, ahí se ve, póngalo en presentación, perfecto. Acuérdese de poner ocultar en el cartelito. Ya. Listo, ¿Está? muy bien, está perfecto. Bien. La tecnología es una plataforma que es la primera vez que la voy a manejar, siempre trabajamos todo el tiempo con Zoom. Bueno, el cáncer de mama, nuevos tratamientos y su impacto en la fertilidad. Vamos a hacer una situación actual del cáncer de mama en la mujer joven. En las mujeres menores de 40 años es poco común, en los países desarrollados hay un 4% de nuevos casos y se presume que es una de cada 68 mujeres menores de 40 años lo va a desarrollar el cáncer, y una de cada 220 mujeres antes de los 30 años. Desde mediados de la década de los 90, las tasas, la incidencia fue aumentando en un incremento del 0,2% por año en las mujeres menores de 50 años y hay datos más limitados en las mujeres menores de 40. La tasa de mortalidad por cáncer disminuyó desde los finales de la década del 80, tanto en las mujeres jóvenes como en las mujeres mayores, pero algo menos en las mujeres menores de 50 años, más lento,
sido el proceso. Según el SER, entre 2004 y 2008, las pacientes menores de 30 años y entre 30 y 39 años tenían una supervivencia general específica de cáncer de mama inferior a las pacientes de las décadas de 40 o de 50 años. Las últimas cifras que tenemos de Argentina, de Globocan, de finales del año pasado, se estima en Argentina 22.000 casos nuevos por año de cáncer de mama, una incidencia del 73 por mil y 79 por mil y una mortalidad del 18.9 por 100.000, incidencia y mortalidad por 100.000. Día pasado, la Sociedad Argentina de Hematología, en una reunión, se consideró esta problemática y entre el 2009 y el 2019, la sociedad tiene un registro de todos los cánceres de mama, de muchos hospitales de la ciudad de Buenos Aires y del interior, y se reclutaron 16.354 pacientes, de las cuales 1.784 eran menores de 40 años, es decir, había un 10.9%. Se dice que entre el 5 y el 10% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama tienen embarazos posteriores. Bueno, la situación actual del cáncer de mama está dividido en subtipos, y cada subtipo amerita un tratamiento específico. Yo digo habitualmente que en muchos aspectos de la oncología se han complejizado los tratamientos y por eso hay como subespecialidades dentro de la oncología. Es muy importante conocer para nosotros el subtipo de la mujer que estamos considerando. Este es un grupo de menores de 45 años de 125 pacientes y tenemos luminal A, y en el tipo luminal A tenemos el 35% de la población, y eso implica que es el tipo de cáncer de mejor pronóstico, es fundamentalmente un tumor hormonodependiente. Tiene receptores hormonales estrógeno y progesterona positivos, tiene bajo índice de proliferación y en las plataformas moleculares es de buen pronóstico. Luego tenemos el luminal B, y el luminal B puede estar acompañado, y es aproximadamente el 33% de las pacientes, está acompañado de receptores de estrógeno positivos, de un Ki67 que puede empezar a tener un poco más, una cifra un poquito mayor de la habitual, y el HER es negativo, en el luminal A, el luminal B, el HER es negativo, y hay una población del luminal B que puede tener un HER positivo, puede tener un HER, se llama luminal B con HER positivo. Y hay un grupo de pacientes que son estrictamente HER positivo, que pueden tener receptores hormonales incluso ausentes, y hay en el luminal B que habíamos visto teníamos HER positivo con receptores positivos. Acá en el HER positivo exclusivamente, que será aproximadamente el 12%, nuestra población estará alrededor del 15%, es exclusivamente HER positivo, y después un tipo de que está en el 20% de la población con cáncer de mama en las mujeres jóvenes, que se llama triple negativo, porque tiene receptores hormonales negativos y HER2 negativo. Entonces, cada uno de estos tipos de tumores va a llevar un tratamiento específico. Nosotros vamos a ver en general las drogas, después podemos hacer algún comentario en particular, pero vamos a ver un poco la situación actual de lo que nosotros conocemos como clínicos, cuando usamos estos tratamientos en las mujeres jóvenes. Hablando de la quimioterapia es quizás de lo que más hemos aprendido porque es el tratamiento más antiguo. Sabemos que a nivel de folículo los tratamientos citotóxicos conducen a la apoptosis y pueden desencadenar la activación del folículo, que lo lleva al agotamiento de la reserva ovárica y de la falla ovárica prematura. Y los agentes citotóxicos entonces tienen esa capacidad de llevar a veces a la apoptosis. Muchos de estos puntos lo manejan ustedes como especialistas. En este momento las terapias propuestas y su impacto en la gonadotoxicidad en las mujeres jóvenes depende de algunas características relacionadas, ya sea de la paciente
o con los tratamientos que vamos a utilizar. En lo que respecta a la paciente, es importante la edad, es importante los pretratamientos, los niveles de la hormona, la antimuleriana, perdón, de la hormona antimuleriana, las mutaciones del BRCA, sus variantes patogénicas, después la historia de fumadores, la edad de la menarca, el body mass index, el nivel de grasa de masa corporal y otros aspectos genéticos. Y en la quimio no hay ninguna duda que repercute el régimen, el tipo, la dosificación, la duración, la famosa y más conocida por todos, el impacto de la ciclofosfamida, los hormonales como el tamoxifeno, los análogos que usamos mucho sumados a los inhibidores de la aromatasa, la inmunoterapia y las terapias TARS. Así, algunos de estos puntos es lo que nos vamos a dedicar un poquito más. Dentro de la quimio, no hay ninguna duda que el impacto de los ciclos específicos, dentro de ellos tenemos fundamentalmente el grupo de los taxanos. Los taxanos, docetaxel, paclitaxel y nab-paclitaxel, que es una nueva presentación del paclitaxel. Los taxanos están muy usados en este momento en el tratamiento del cáncer de mama, acompañándose fundamentalmente con las antraciclinas, que son los antibióticos, dentro de la línea de los antibióticos, y también en el área del triple negativo se están incorporando el carboplatino o el cisplatino, que justamente con la ciclofosfamida son ciclos inespecíficos, actúan en todo el lugar del ciclo. Y todo el lugar que tiene el aspecto hormonal, que mucho quizás no nos va a dar el tiempo para hablar sobre ello. Fue muy interesante esta presentación de Oncology, muy nuevita, en donde probablemente usted está mucho más habituado que nosotros a los manejos de las vías, pero en este esquema se muestran que los mecanismos principales implicados en el agotamiento del conjunto de folículos primordiales durante la quimioterapia, como tiene que ver el mecanismo de acción de la doxorubicina, del platino, y las vías en las que cada vez se conocen más que actúan estas drogas para de alguna forma dañar los folículos primordiales. Y también las vías dirigidas para inhibir apoptosis y activación en el folículo de agentes también citotóxicos, y acá aparecen inhibidores de las quinasas, inhibidores del mTOR, como el everolimus, que es una droga, el everolimus, que se usa en cáncer de mama en estadios avanzados, no en estadios iniciales. Y el rol que juega el PI3K es muy interesante, y hay drogas que también lo inhiben. Bueno, esto explica un poquito más los conocimientos que tenemos ahora, que hace un tiempo realmente no lo manejábamos. Los mTOR, como les comenté, el everolimus, la línea del everolimus, estaría dentro de un punto que puede resultarnos novedoso, en el sentido de que tienen un efecto protector sobre la reserva ovárica. Lo menciono dentro del mTOR al everolimus porque tiene aplicación en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Qué pasa con las antraciclinas y taxanos? Bueno, hace bastante que la venimos usando, no con la intensidad de estos últimos años ni con la extensión de estos años. Antes los taxanos eran elegidos en situaciones muy especiales, ahora prácticamente se combinan todo el tiempo. Y sabemos que las antraciclinas tienen un aumento significativo en el riesgo de amenorrea inducida por la quimioterapia, que los taxanos tienen un efecto similar, y que los niveles de la antimuleriana caen rápidamente a situaciones indetectables después de la administración, y generalmente permanecen bajos incluso durante un periodo de seguimiento. Y este impacto se observó duradero en compuestos con el control de la antimuleriana hasta 3 años después del diagnóstico y del tratamiento.
Las mujeres tratadas con taxano, paclitaxel o docetaxel, que son los dos habituales que manejamos, tienen una tasa alta de menopausia que las mujeres no expuestas, según los comentarios de Silva y de Lambertini. El esquema de dosis densa, es decir, cuando usamos el tratamiento estándar, pero en tiempos más cortos, en vez de usarlo cada 28 días, lo usamos cada 15 días, y los taxanos se suelen usar en forma semanal, no parecerían aumentar el riesgo de amenorrea si los comparamos con los regímenes de cada 23 días. ¿Qué pasa con las drogas target? Y acá estamos viendo en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 10 años, realmente un impacto muy importante en el manejo de las terapias target en cáncer. Han tenido un crecimiento extraordinario. Y vemos, toda la investigación gira alrededor de terapias target. Prácticamente no hay casi nuevas moléculas de quimioterapia, con el mejor conocimiento del cáncer, de la biología molecular del cáncer, sobre todo a partir del 2010, con el conocimiento de los mecanismos inmunológicos del cáncer. Las terapias anti-HER, antes era simple, teníamos el trastuzumab, teníamos el lapatinib, después se agregó el pertuzumab, y al tiempo agregamos el TM1, el Capsila. Pero ahora en este muy último tiempo, se agregaron otras drogas, el neratinib, el trastuzumab deruxtecan, el catinib, el margetuximab. Es decir, que la terapia anti-HER ha tenido un gran desarrollo y una gran aplicación. Fundamentalmente, el trastuzumab y el pertuzumab se unen en la molécula del factor de crecimiento del HER2, en los sectores, en el dominio 4, el trastuzumab, y en el dominio 2, el pertuzumab. Y el TDM1 tiene un mecanismo de acción algo distinto, que ya lo vamos a ver, pero también tiene mucha trascendencia en el tratamiento del cáncer. Lo primero que hemos aprendido de la terapia anti-HER fueron a través del primer ensayo que reunió más de 5.000 mujeres, que fue el HERA, fundamentalmente comandado por la doctora Picard de Bélgica. Y ahí vieron que de 5.100 pacientes habían accedido al tratamiento con trastuzumab durante un año o dos. El esquema que queda estándar es solamente un año de tratamiento en los estadios iniciales, en adyuvancia o no adyuvancia, y que finalizada la quimioterapia habían detectado 70 embarazos, y que el trastuzumab no pareció afectar a los fetos. Ninguno de los recién nacidos había tenido anormalidades congénitas. Sí, hay informes respecto a la aparición de oligo y anidramios en el embarazo. En una reciente revisión con el uso de las terapias anti-HER, se identificaron 18 informes en la literatura con el uso de trastuzumab durante el embarazo y 19 recién nacidos. Y el efecto sigue siendo en un 33% el oligohidramios y el anidramios. Por supuesto que se suspende la terapia, y en muchos casos observaron embarazos prematuros, y el fallecimiento de los chicos fue fundamentalmente por la prematuridad, por la insuficiencia respiratoria. Aunque el trastuzumab no se recomienda, por supuesto, durante el embarazo, salvo en situaciones muy especiales, en el que se pueden sopesar los beneficios, es una situación muy difícil de considerar el paciente y el médico. Y sin embargo, si hay una exposición inadvertida, es decir, la mujer empezó con trastuzumab y se embarazó, se dicen que 1 o 2 ciclos no son causa de interrupción del embarazo. Las alertas más importantes giran alrededor del oligohidramio, de una hiperplasia pulmonar o de alguna anomalía esquelética y muerte fetal. Muchas referidas por el laboratorio en sus trabajos de aprobaciones de la
droga, no porque hay tanta publicación en la bibliografía. Los agentes dirigidos al GER no parecen tener una toxicidad ovárica significativa, ¿no? Y hay una evidencia limitada sobre su riesgo de gonotoxicidad y deterioro de la fertilidad. Interesante porque son drogas de una gran aplicación. El uso de trastuzumab no parece aumentar el riesgo de amenorrea si se lo relaciona con el tiempo. El ensayo alto fue un ensayo de terapia adyuvante, en donde se combinaba el tratamiento, o sea, había distintos brazos, se consideraba trastuzumab lapatinib solo, trastuzumab solo, y bueno, y ahí se valoró la amenorrea, y se vio que la incidencia de amenorrea estaba alrededor del 70% para la monoterapia con trastuzumab, cuando se hacía trastuzumab y se seguía con lapatinib, cuando se hacía trastuzumab y lapatinib había un poquito más, estaba alrededor del 74, casi 75%, y cuando se usaba lapatinib solo alrededor del 74%. Entonces, la terapia anti-GER también podría sugerir una seguridad gonadal de estos agentes anti-GER. Otro ensayo en donde se evaluó la terapia fue en un ensayo de fase 2 que se denomina APT, que se evaluó fundamentalmente la eficacia del paclitaxel combinado con trastuzumab, 12 semanas, y luego 36 semanas de monoterapia de sostén. Y Rudy y colaboradores analizaron esos datos centrándose en este ensayo, y la tasa de amenorrea relacionada con la quimioterapia era de 410 pacientes, que se enrolaron en el ensayo 410 pacientes, y 64 estaban en estado premenopáusica y eran elegibles para el análisis. Tuvieron que responder a una encuesta menstrual entre 12 y 48 semanas durante 6 años. La edad media de las pacientes fue 44 años. La duración de la encuesta, 51 meses, entre el primer ciclo y la última encuesta. Y la mayoría de las pacientes recuperaron su ciclo menstrual normal en el momento de la última encuesta, en un 72%. Y hubo una menor incidencia de insuficiencia ovárica prematura con paclitaxel y con trastuzumab como adyuvantes. Con otros regímenes si agregábamos antraciclina. El pertuzumab es otro anticuerpo, como vimos, anti-GER, que en este momento, en la mayoría de los tratamientos, la terapia anti-GER está combinada, es trastuzumab, pertuzumab, porque le mostré que en el GER2, en el factor de crecimiento, tienen dos lugares distintos de acción, es decir, que se potencia su efecto terapéutico. Por eso hablamos casi siempre de doble bloqueo, salvo situaciones especiales en donde solo usamos el trastuzumab. En muchas situaciones usamos trastuzumab más pertuzumab. Y no habría evidencia acerca de sus posibles efectos sobre la fertilidad. El TDM1 es uno de los anticuerpos anti-GER unidos a una quimioterapia, a una droga que se llama Tamsai, que es pariente de taxanos y pariente de la vincristina, y que tiene que ver con la parte en la mitosis de la célula con las tubulinas. Entonces es una antimicrotubulina, es un desestabilizador en el momento de la mitosis. Y tiene la particularidad de que ingresa, el anticuerpo hace que hay un ingreso y por medio del lisosoma se libera la quimioterapia y va a actuar entonces a nivel de los microtúbulos. ¿Qué datos tenemos de la gonotoxicidad potencial del TDM1? Se derivan también de un ensayo de Rudy y colaboradores, un ensayo que se denomina ATEMP, y que en ese estudio se comparó paclitaxel más trastuzumab versus TDM1 como terapia adyuvante para pacientes en estadios 1 de cáncer de mama HER2 positivo. Todas las mujeres premenopáusicas enroladas tenían que completar una encuesta menstrual al inicio, a los 6 meses, a 12 meses, durante 3 años de seguimiento. Y a los 18 meses, menos del 50% de las pacientes del grupo control
paclitaxel más trastuzumab, tuvieron menstruaciones en los 6 meses anteriores. En comparación con el 75% de las mujeres tratadas con PDM1. El grupo del brazo experimental, que en este caso era TDM1, menores de 40 años, informaron menstruación alrededor del año y medio de seguimiento. Y estos datos sugieren un perfil de seguridad gonadal para el TDM1, si bien se necesitan todavía, evidentemente, estudios futuros para tener más certeza de las toxicidades de estas drogas, que son relativamente nuevas. Entonces apareció otro capítulo muy parecido en la conjugación del anticuerpo monoclonal del HER, del trastuzumab, agregando otros tipos de drogas, y en este caso es otro tratamiento unido que se llama trastuzumab deruxtecan, se usa en cáncer avanzado, y acá la droga es un inhibidor de la topoisomerasa y del grupo del exatecan. Es un grupo inhibidor de topoisomerasa con un mecanismo de acción distinto. No lo tenemos todavía comercializado en Argentina, el deruxtecan, en este momento. El otro anticuerpo unido, drogas unidas a anticuerpos monoclonales, que es una de las últimas combinaciones más novedosas del tratamiento del cáncer, y en el caso del cáncer de mama, es el sacituzumab govitecan, es un target sobre la TROP2, y acá tiene este anticuerpo, está unido a una carga de drogas con una potencia, también un inhibidor del grupo de las topoisomerasas, pero mucho más potente que el irinotecan. Son drogas que este tratamiento estaría indicado en este momento en situaciones especiales de pacientes triple negativos, la que tenía receptor hormonal negativo, HER2 negativo, y en recaídas, a la primera línea de tratamiento, aparece esta nueva droga muy promisoria. El otro anticuerpo monoclonal dirigido contra el HER2 ya tiene un mecanismo de acción de la ingeniería distinto, ya se uniría a la parte FC del anticuerpo monoclonal, y eso le potencia una acción inmunológica. Le potencia una acción inmunológica. Incrementa el CD16A y potencia su inmunidad innata, o decrece si se une en el CD32B, cuando a este punto lo disminuye y hace que haya un incremento de la inmunidad adaptativa y un incremento de la activación de la inmunidad. Uno se incrementa y el otro decrece, y la fórmula final es un beneficio de potenciar un anticuerpo monoclonal anti-HER, reforzando la acción de potencia efectiva del mecanismo inmunológico. De los inhibidores de la tirosina quinasa, bueno, es muy conocido el imatinib, algunas drogas que se usan en otras aspectos de la oncología, y muchos usados en la oncología hematológica, que es una especialidad que no manejamos los oncólogos clínicos, que decimos, tratamos tumores sólidos. Los oncohematólogos tratan tumores líquidos, y ahí hay algunos mecanismos de acción muy conocidos, porque son muy comunes estos tumores en los pacientes muy jóvenes, y ahí sí que hay una gran preocupación para preservar la fertilidad. Pero esta droga también está comercializada en Argentina, es un inhibidor de tirosina quinasa, es decir, tiene un mecanismo de acción interno que va cortando distintas vías que llevan a la proliferación celular. El primero que hemos conocido y manejado fue el apatinib. Bueno, ahora tenemos el neratinib, y también tenemos otro que se llama tucatinib, que está funcionando muy bien en las pacientes que han recaído en las primeras terapias anti-gel, y que sobre todo tienen metástasis cerebrales. Pero bueno, es la cuestión que estamos haciendo.
El neratinib no, se está usando ya en situaciones más de adyuvancia para reforzar la acción del trastuzumab cuando es necesario. Entonces, es un inhibidor tirosina, tiene una inhibición que es irreversible. Es interesante porque se toma por vía oral y es mucho más potente que el lapatinib. El lapatinib es muy poco usado en este momento por nosotros en general. Siempre hemos priorizado trastuzumab, pertuzumab. Entonces el neratinib es una de las nuevas drogas que tenemos comercializadas en Argentina. Hay todavía un poco de falta en lo que hace al impacto de la fertilidad, porque en los ensayos de registro, en los ensayos pivotales, todavía este tema no fue enfocado y evidentemente con el correr del tiempo iremos recibiendo mayor información. Para que tengan una idea de lo que yo les digo, de la complejidad solamente de las terapias dirigidas contra el HER2, observen la cantidad de drogas que estamos teniendo en este momento, muchas de las cuales ya estamos manejando en Argentina. Bueno, cuando se hizo una recopilación sobre qué pasaba con los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de tirosina, algunos trabajos decían que había todavía desconocimiento sobre el riesgo. Recién de a poquito vamos tomando un poco más, vamos teniendo un poco más de datos. Siempre fuimos muchos más conocedores de las características de lo que ocasionaba la quimioterapia. El otro tipo de drogas que se está usando en este momento son los inhibidores de punto de control, que como pasa siempre en oncología, primero se empiezan estadios avanzados y después cuando se ven resultados exitosos se empieza a volcar a los estadios iniciales, que son los que pueden estar afectando en la mujer joven, que nos preocupa para preservar su fertilidad. Dos son las moléculas que más se están aplicando en cáncer de mama y de las que empezamos a tener alguna información. Una es el pembrolizumab, que es un anti-PD1, y otra es el atezolizumab, que es un anti-PDL1. ¿Cuáles son las diferencias? Normalmente se dice que el linfocito y la célula tumoral tienen una especie de antagonismo en el que el linfocito tiene que atacar la célula tumoral y la célula tumoral tiene que destruirse, pero no es tan así. Hemos pensado esto mucho tiempo, ahora sabemos que no es así, que la célula tumoral tiene una molécula que se llama PDL1 y que el linfocito tiene una molécula que se llama PD1, y cuando esas dos moléculas se encuentran, hay un choque y entonces el linfocito no puede destruir la célula tumoral porque hay un bloqueo. Entonces aparecen los inhibidores de punto de control, que son los antibloqueos, los anti-PD1 y anti-PDL1, según actúan a nivel del linfocito o actúen sobre la célula tumoral, y acá lo podemos ver un poco mejor, y realmente el impacto que han tenido estas drogas en el tratamiento del cáncer en general. Nosotros estamos hablando del cáncer de mama, pero tienen impacto en cáncer de pulmón, en cáncer de vejiga, en cáncer de riñón, en casi toda la oncología, en melanoma, en muchos aspectos de la oncología. A partir de 2010, que se conoció por primera vez el ipilimumab, que fue la primera droga así de acción inmunológica y que dio éxitos en el tratamiento de melanoma, en estos 10 años ha habido un gran desarrollo inmunológico. Durante el embarazo, la vía de los puntos de control tienen un papel importante porque, sabemos que proporcionan inmunidad al injerto, y además la evidencia de esta vía sugiere que provoca mayor riesgo del aborto involuntario, espontáneo. La vía de PDL1 y de PDL1 juega un rol entonces en la inmunidad antitumoral, porque son las que permiten el crecimiento y la prevención del tumor. Y sus expresiones están en dos tipos de tumores, que es el HER positivo y el triple negativo. Dos tipos de tumores de una gran agresión, y hasta que aparecieron las terapias anti-HER de muy mal pronóstico, y ahora con las terapias anti-HER de
un pronóstico muchísimo mejor, y el triple negativo todavía sigue siendo uno de los tumores más agresivos, que más nos preocupa cuando lo tienen las pacientes, porque tienen una evolución un poquito más tórpida. Entonces, para investigar el impacto de los nuevos tratamientos gonadotóxicos dirigidos a los agentes de inmunoterapia sobre la función ovárica, la reserva y el potencial de fertilidad de los pacientes, todavía evidentemente hay que seguir esperando datos de la investigación. Según el NCCN, las pacientes de edad reproductiva deben utilizar un método anticonceptivo eficaz y al menos durante 5 meses después de las inmunoterapias con estos anti-PD1 o anti-PDL1, porque este tipo de drogas tienen una serie de efectos adversos y provocan una gran difusión endocrina y también alteran el sistema inmunológico, por supuesto. Y esto repercute sobre los órganos reproductores, sobre todo por la alteración del sistema endocrino. Hay hipotiroidismo en un número importante, de un 6%, para el CTLA4, que nosotros no lo usamos, se usa más en melanoma, el hipotiroidismo es mucho mayor, y la hipofisitis varía entre el 1 y el 3%. Y esa es una de las causas del trastorno a nivel reproductivo que provocan. Pueden determinar, la interrupción de la vía hipofisiaria puede determinar entonces esa menopausia prematura. Y las más altas tasas de eventos adversos inmunoendocrinos están relacionadas en mujeres premenopáusicas, poniéndoles en riesgo de infertilidad después de recibir los agentes, como les mencioné, en adyuvancia o en neoadyuvancia. La ocupación del receptor de los inhibidores de punto de control varía entre 3 y 30 meses, entre 3 semanas y 30 meses, lo que sugiere que los efectos sobre la fertilidad pueden ser duraderos, y es necesario realizar un seguimiento de las pacientes muchos meses después de completar la terapia. Diferentes ensayos han centrado entonces la eficacia de los inhibidores de punto de control en cáncer de mama temprano, sobre todo en enfermedad triple negativa, y hay 2 ensayos que son el KEYNOTE 522 y el IMPASSION. El KEYNOTE es con pembrolizumab, el IMPASSION 030 es con atezolizumab. Y para aumentar las tasas de respuesta patológicas completas. Todas las pacientes que usan tratamientos que en neoadyuvancia las llevan a respuesta patológica completa, significa un tratamiento, una sobrevida libre de enfermedad mucho más importante, y también eso se acompaña de una posibilidad de sobrevida total más extensa. El vínculo directo está relacionado con la menopausia, y en un 15% de esos focos en cualquier grado de la atezolizumab más quimioterapia, y un 10% cuando se usó quimioterapia con placebo. Evaluar entonces cómo la inmunoterapia puede afectar la fertilidad. Evidentemente son pacientes que se usan en estadios tempranos, y esto puede influir en las vías endócrinas y en la vía reproductiva, y esto determina la adopción de métodos anticonceptivos durante al menos 5 meses al final de la inmunoterapia. Y también necesitamos que transcurra el tiempo para tener un poco más noción de la gonadotoxicidad y el deterioro de la fertilidad. Los inhibidores de ciclina es un tipo de droga nueva que tiene mucha utilidad en este momento, porque el tipo luminal A, el que tiene receptores hormonales de estrógeno y de progesterona en positivo, HER negativo, y que tiene un Ki67 menor de 14 o menor de 20, según el corte que se toma, cuando recaen, cuando tienen resistencia a los tratamientos convencionales, entonces empiezan la aplicación de lo que se llaman drogas inhibidoras de ciclina. Las ciclinas son drogas que actúan enzimas y que determinan la proliferación celular, y son fundamentalmente la CDK4 y la CDK6. Y entonces el objetivo es frenar esas moléculas para frenar entonces la proliferación del tumor.
y se usan combinadas a hormonas. El rol de las ciclinas tiene mucho que ver en el camino de la endocrinoresistencia, y si bien las empezamos usando en las pacientes metastásicas, hay ensayos llevados a la adyuvancia y a la neoadyuvancia de los inhibidores de ciclina. Por eso también puede estar usándose en pacientes con posibilidades de curación y de luego en las que hay que cuidar el aparato reproductor. El crecimiento de los cánceres de mama, entonces con receptores hormonales positivos, es dependiente fundamentalmente de la ciclina D, y ahí van entonces los targets de las drogas que estamos usando, porque la ciclina D activa la CDK4 y la 6. Y eso hace todo un mecanismo de regulación del ciclo celular en la fase de G1 y en la fase DS para entrar al ciclo, y los inhibidores de ciclina estarían revirtiendo este trastorno y se estaría controlando la enfermedad. Los inhibidores PAR es otro capítulo incorporado recientemente, ya también en adyuvancia, en tratamiento de cáncer de mama, BRCA mutado, triple negativo, rápidamente, ya por la extensión por el tiempo. Ustedes saben que normalmente en la célula está el BRCA, que es el gen que repara el daño de la recombinación homóloga, y el PAR, los inhibidores PAR, como el olaparib, el aparib, el talazoparib, que reparan el daño de una hebra del DNA. Entonces, cuando hay mutaciones del BRCA, la reparación está alterada, pero lo puede reemplazar la reparación de escisión de bases por el inhibidor PAR. Cuando hay un BRCA normal y hay una inhibición del PAR, podemos recuperar, anular, ¿no es cierto?, la decisión de reparación de una base, y entonces esto de alguna forma la célula se repara. Estos son mecanismos que la célula al repararse sigue su vida normal. Pero cuando tenemos un daño en el BRCA, que es la reparación de la doble hélice, y cuando usamos el inhibidor PAR, estamos impidiendo que la célula se repare. Y al impedir que la célula se repare, la célula va a la muerte. Con drogas, lo más importante entonces es, decimos, cuando la célula está proficiente, tiene una buena reparación, la célula sobrevive. Cuando la célula está deficiente, tiene una mala reparación, la célula va a la muerte. Tenemos distintos trabajos, usamos el talazoparib, el olaparib, el niraparib está por aprobarse en Argentina. Esto depende de cómo captamos a la enzima PAR para su efecto terapéutico. Y es conocido que el aumento de la pérdida de reserva ovárica inducida por quimioterapia en mujeres con mutaciones BRCA de la línea germinal, debido a la deficiencia de la ruptura de la doble hélice del ovocito, del desoxirribonucleótido del ovocito, se asocia a una disminución de la posibilidad de contrarrestar ese estrógeno tóxico que de por sí le da la quimioterapia. Y hay una pérdida acelerada de la reserva ovárica tras la acumulación de esas rupturas de la doble hélice en el ovocito. Y estas serían las hipótesis que generan deficiencia de la reparación del ADN en un mecanismo que se está compartiendo entre el envejecimiento, la infertilidad y el cáncer. Usar el olaparib en las mujeres en adyuvancia o neoadyuvancia implica que hay que usar un método anticonceptivo durante el tratamiento y al menos 3 meses después del tratamiento. Los tratamientos se tienen que prolongar. En el caso del talazoparib, también las mujeres en edad fértil deben usar métodos anticonceptivos altamente efectivos, comenzarlos antes del tratamiento del talazoparib y durante el tratamiento, y en este caso 7 meses después de usar talazoparib. Y también hay recomendaciones para las parejas masculinas que pudieran estar usando esta droga. También hay que hacer los cuidados anticonceptivos, y por supuesto no se pueden usar en el embarazo ni en la edad fértil sin estar usando los métodos anticonceptivos. Bueno, ya terminando, problemas de la fertilidad, ¿importan y a quién? ¿El embarazo después del cáncer de mama es seguro? Sí, sabemos que en este momento es seguro. La conservación de la fertilidad, hay métodos excelentes, usted es una especialidad
en su sociedad dedicada a realizar todos estos tratamientos para que la mujer no pierda su fertilidad. Y también ver en qué momento del embarazo el embarazo está recomendado después de las pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Y los problemas de fertilidad son muy importantes en las mujeres jóvenes, están dentro de las principales preocupaciones. Y cuando se hacen encuestas, se ve que al 51% de las pacientes les preocupan los problemas de fertilidad en el momento del diagnóstico. Y el 29% no cumple con el tratamiento de su enfermedad por miedo a la infertilidad. Los problemas de fertilidad siguen siendo una zona gris para los médicos de pacientes con cáncer de mama. Yo creo que hay algunos capítulos de la medicina que no se cumplen porque a veces no hay convicciones de los médicos. No creo que no sea falta de preparación, creo que no hay convicciones, los abruma el diagnóstico de la enfermedad y hay una obnubilación de entrar rápidamente a tratar la enfermedad. El cáncer de mama es una enfermedad que muchas veces es de crecimiento lento, tomarse 15 días o un mes para un tratamiento en el que va a preservar la fertilidad, hay que tenerlo muy en consideración por los efectos psíquicos de las pacientes, porque muchas pacientes tienen más deseo de fertilidad que tratar su enfermedad mamaria. Haciendo también estas encuestas, dice que el 32% de los pacientes no recordaba haber discutido los problemas de fertilidad con sus médicos, y los médicos no lo conversan. Y el 37% de los médicos no leen la pauta de preservación de la fertilidad. Y el 49% de los médicos estaban confundidos acerca de la seguridad del embarazo después del cáncer de mama, confusión que no es inadmisible en este momento. Bueno, este es el capítulo que hay que concientizar y que ustedes lo tienen muy a flor de piel. Abordar los problemas de fertilidad en todos los pacientes con el cáncer de mama en el momento del diagnóstico y dentro del equipo de oncofertilidad multidisciplinaria. Es fundamental. Hay que educar, concientizar a los oncólogos que manejan, oncólogos y mastólogos que reciben a la paciente. Los dos tienen que estar muy concientizados de esta población que necesita tanta necesidad de nuestra protección y de nuestro apoyo, para que además de su enfermedad puedan llevar adelante después un hijo que a veces es mucho más deseado que querer tratarse la enfermedad, como les comenté. Bueno, muchas gracias.